Dios los bendiga mucho. Buenos días. Que la paz del Señor en esta mañana alcance sus vidas, sus hogares, y que en este día, día del Señor, podamos seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir desarrollando nuestra fe en una relación más grande con el Señor. Quiero agradecer a todos los hermanos que estuvieron acercando mercadería aquí al Ministerio Roca Eterna para después ser repartida a aquellas familias que más lo necesitan. Gracias a todos los que estuvieron colaborando. Gracias a todos aquellos que se acercaron, que trajeron sus ofrendas, sus diezmos. Los bendecimos. Y estamos agradecidos por la familia de la fe, por el cuerpo. A pesar de que no estamos juntos por este aislamiento obligatorio, estamos unidos en el Espíritu, en un mismo corazón, en un mismo sentir, sirviendo al Señor. Por eso en el día de hoy quiero continuar en nuestro estudio expositivo de la Palabra de Dios, y este es el estudio número 87 del libro de los Hechos, y ya estamos casi llegando al final de nuestro estudio. Ya vamos a entrar casi al capítulo 28, el último capítulo del libro de los Hechos, y en el día de hoy vamos a continuar con el naufragio bajo la providencia de Dios, segunda parte. Un naufragio bajo la providencia de Dios, segunda parte. Y recordamos que Pablo, después de haber comparecido ante el rey Agripa, ante el gobernador Festo, fue enviado a Roma, y en ese viaje ya empezamos a ver la semana pasada. Por eso quiero hacer una breve introducción para poder anexarlos a este mensaje y usted pueda ser introducido en la materia de hoy y poder descubrir estas verdades extraordinarias que el Señor dejó plasmada en las Escrituras para nuestra edificación, para conocer cada día más el carácter, el pensamiento, el comportamiento de un Dios maravilloso que está en control de todas las cosas. Y recordemos que Pablo fue enviado a Roma, y en este viaje vemos cómo la mano providente de Dios fue llevando a cabo todo el plan de lo que Dios tenía en su diseño. Y vamos a continuar leyendo. Recordamos que al principio Pablo les advirtió a no emprender este viaje, porque este viaje iba a ser un viaje perjudicial para ellos. Pero dice que el centurión, el que estaba a cargo, el que se habían subido a esta nave alejandrina, y estas 260 personas que estaban ahí, de repente dice que este centurión le dio más confianza al barco, a la tripulación, que a lo que Pablo decía. Y dice que cuando vieron un viento favorable, ellos creyeron que podían, que tenían la fuerza, la habilidad, la inteligencia, las herramientas para llegar a buen puerto. Pero a mitad del camino, de repente les viene una tormenta impredecible, una tormenta increíble, una tormenta que empezó a golpear al barco de tal manera que dice que ellos perdieron toda esperanza de ser salvos. Pero en esa circunstancia, en ese evento, en ese escenario, estaba Pablo, un instrumento de Dios, un instrumento escogido por Dios para llevar a cabo la tarea que Dios le había designado: presentar el Evangelio, hablar del Señor, exhortar a la gente, conducirnos. Ahora, qué importante es que nosotros podamos entender
en esta mañana podamos entender el escenario, podamos ver el escenario completo. Y no simplemente una pequeña porción que no nos dejará contemplar la dimensión de todo lo que Dios está haciendo en este momento. Y yo pensaba mientras estudiaba sobre esto, pensaba en lo que nosotros como sociedad hoy en día estamos viviendo en esta cuarentena, en esta pandemia que está viviendo el mundo entero por causa del COVID-19. Y esto quizás nos ayude a poder entender con mayor claridad los propósitos y los planes de Dios que están por encima de nuestros propios planes, que están por encima de lo que nosotros anhelamos y de lo que nosotros deseamos, como dice la palabra de Dios, que todas las cosas ayudan para bien y que los planes de Dios son agradables y son perfectos. Eso es importante entenderlo para que nosotros podamos caminar en un camino en obediencia a la palabra de Dios. Y esto es lo que Pablo, él entendía bien cuál era el Dios al cual él confiaba. Y por eso Pablo, mientras ellos habían desobedecido la palabra, Pablo dice que él oraba por ellos. Pablo estaba preocupado por ellos, porque después podemos ver más adelante cómo Pablo los anima y cómo Pablo los alimenta y cómo Pablo está ahí en medio de la circunstancia que ellos estaban viviendo, pero también Pablo estaba en ese lugar. Dios podía haber permitido que Pablo llegara a Roma sin ningún inconveniente. Dios podía haber permitido que Pablo fuera por otro camino, fuera en otro tiempo, fuera en otras circunstancias, pero Dios había permitido esta circunstancia. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios había permitido eso? ¿Por qué Dios? Muchos se preguntan hoy, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios, esta pandemia está afectando al mundo entero? ¿Por qué está Dios detrás de todo esto? Dios está en control. Dios está en control de todo. Dios nunca perdió el control. Dios creó el universo, el mundo entero, todo lo que existe en él por medio de su palabra. Dice, el mundo pasará, pero la palabra de Dios no pasará. La palabra de Dios es fiel y es verdadera. Y vemos cómo el ángel se le presentó a Pablo y lo animó a Pablo. Y le dijo, Pablo, tranquilo, ninguno de los que están aquí van a perecer. Dios te los ha entregado. Y es importante remarcar eso, entender que Dios se los había entregado. ¿Entregado para qué? Para que se salvaran. ¿Cuál era el objetivo? Y dice el versículo 23 del capítulo 27 del libro de los Hechos. Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. He aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Yo quisiera que antes de que empecemos a escudriñar, a rumiar la palabra de Dios, yo quiero que oremos y que le pidamos a Dios entendimiento, sabiduría, y que este día nos haga crecer más a la estatura de Jesús, y que este día salgamos más fortalecidos en nuestra fe, en confianza a nuestro Señor y glorioso Jesús. Padre, gracias te damos, amado Dios. Gracias por esta oportunidad, Señor, que tenemos de presentar las buenas nuevas, de anunciar, Señor, a través de todos los que están escuchándonos, a través de las redes sociales, de YouTube, de Facebook. Dios, te pedimos en este día que este mensaje, Señor, llegue a todas aquellas personas que tú así lo has designado, Dios, y que este mensaje, Señor, haga en sus vidas lo que tú quieras, que sus vidas, Señor, sean edificadas para tu gloria y para tu honra. Señor, que aquí en Roca Eterna, Señor,
en este lugar donde estamos predicando tu palabra, Señor, tú nos revistas, Dios, de tu misericordia, de tu gracia, para hacer tu voluntad y no la nuestra. Señor, ayuda, Dios, en esta mañana a tu servidor, para que todo lo que haga, Señor, sea conforme a tu propósito. Señor, que no le quite ni le agregue nada a todo lo que tú has enseñado, Dios, porque todo lo que tú enseñaste, todo el consejo es perfecto. No necesita ningún otro condimento, Señor. Nosotros no tenemos nada que agregar a la palabra de Dios, porque es santa. La Biblia es santa, es tu palabra, es pura y es perfecta. Señor, calíbrame en este momento para hacer tu voluntad agradable y perfecta. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Su voluntad agradable y perfecta. Recuerda eso. Su voluntad es agradable y perfecta. Muchas veces la voluntad de Dios no es agradable y perfecta a mi entender. Muchas veces la voluntad de Dios no es agradable a mis planes. Pero es importante entender esto, que todo va en el cauce de que se lleve a cabo el plan que Dios tiene y no el mío. Por eso dice en el versículo 24, diciendo Pablo: no temáis, es necesario que comparezcas ante el César. He aquí, Dios ha concedido todos los que navegan contigo. Ahora, Dios le dice: Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Para qué? Es importante entender esto porque Pablo se encontraba en esa navegación, y cualquiera pudiera pensar hoy en día en esas circunstancias, pensar de que ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios me hace atravesar a mí por estas circunstancias? Señor, líbrame. Yo me imagino cuántos quizás cristianos, proclámalo y recíbelo, habrán orado y reprendo la tormenta, reprendo la tempestad, reprendo todo ataque del diablo, toda obra que atenta contra mi vida. Eso significa que yo no estoy viendo el escenario completo, la obra majestuosa del Señor. Muchas veces Dios le habla al hombre y el hombre rechaza la voz de Dios. Entonces Dios muchas veces tiene que preparar un escenario propicio para que cuando esa palabra nuevamente sea hablada, el corazón del hombre esté sensible, preparado para recibir el mensaje de nuestro Señor. En ese lugar era que Pablo se encontraba. Ahora uno se pudiera poner a pensar y decir: bueno, entonces esta tormenta estaba en contra de Pablo para que Pablo no llegara a Roma. Esta tormenta estaba en contra de Pablo por su pecado. Esta tormenta estaba en contra de Pablo porque Pablo no obedecía a Dios. No, al contrario, Pablo era un siervo fiel y obediente. Fue uno de los hombres más importantes en el Nuevo Testamento. Entonces uno se preguntara: ¿qué es esto que nos está enseñando la palabra de Dios? Y lo que yo puedo entender y lo que yo puedo ver es que el instrumento al cual Dios llamó a este Pablo, que lo llamó su instrumento, en ese momento la obra y la tarea de Dios no había terminado. Pablo seguía sirviendo al Señor. Incluso viajando a Roma, Pablo seguía sirviendo al Señor. Dice la palabra de Dios que en ese barco iban 276 personas. Muchos de ellos no conocían al Señor.
Sabemos que estaba Lucas, que es el que narró el libro de los Hechos. Sabemos que había otros discípulos con Pablo, pero muchos de los que estaban ahí no conocían al Señor. ¿Y sabe qué, mi hermano? Dios está interesado que esta gente conozca al Señor, pero el escenario necesitaba ser propicio para que ellos pudieran entender que hay un Dios que es más grande que toda confianza que ellos están teniendo en sus propios argumentos y en sus propias herramientas. Dice Pablo en el versículo 25: por tanto, oh hermanos, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios. Dice, Él confía en Dios, no ustedes. Yo confío en Dios. Yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Y venida la 14ª noche, siendo llevados a través del mar Adriático, este es el mar Mediterráneo, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echaron la sonda, esto para medir, y hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas, y temiendo dar con los escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Ahora fíjate algo, esta tripulación, 14 días navegando en un mar embravecido, en un mar que los golpeaba incansablemente, fue una circunstancia donde Pablo estaba en medio de esta circunstancia también con ellos. Y la pregunta que yo me hacía y que resonaba en mi mente y en mi corazón es que muchas veces Dios tiene que preparar un escenario propicio para que esa gente pueda escuchar el mensaje de salvación, pero también es necesario que haya un mensajero. ¿Significa esto, pastor, que el mensajero tiene que estar en medio de la tormenta para que cuando esta gente esté pasando la tormenta pueda anunciar el mensaje de salvación? Claro que sí. Claro que sí. Pablo confiaba en Dios. Pablo sabía que su vida le pertenecía a Dios y que la circunstancia que estaban atravesando y la circunstancia que estaban viviendo, como dice la palabra, todas las cosas ayudan para bien. Ahora, quizás no para el bien de Pablo, quizás no para el bien personal de uno, pero sí para el bien de la causa de Cristo. Y si tú amas a Cristo, tú vas a amar su causa. Si tú amas al Señor, tú vas a amar a la novia del Señor, que es la iglesia. Porque es imposible amar al Señor y no amar a su iglesia. Como dijo Jesús, si crees en mí, crees en el Padre. Por eso es importante entender esto. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? La obra principal del Espíritu Santo es glorificar a Jesús, capacitarnos y enseñarnos a nosotros a obedecer cada día más a Cristo. Y el propósito de Cristo es que glorifiquemos al Padre. Entonces, si nosotros podemos entender eso, Pablo podía entender que él estaba en esa circunstancia, pero en esa circunstancia había un propósito. En esa circunstancia adversa había un propósito, quizás no un propósito personal, porque muchos siempre estamos tan enfocados en nuestro propósito personal. Siempre estamos tan preocupados en nuestro bienestar, como durante muchos años el evangelio de la prosperidad lo ha hecho, que cuando hay situaciones negativas es que el diablo está frenando tu bendición, es que el diablo no te quiere bendecir, entonces tú tienes que pelear contra el gigante para poder ser bendecido. Pero muchas veces no nos dejan ver y no nos dejan entender, como nos está pasando en este momento de pandemia, donde está habiendo necesidad, pero también muchos hijos de Dios se están levantando a servir y mucha gente está viendo la mano de Dios a través de estos hijos.
Yo creo que a través de esta pandemia muchas personas se van a volver a los pies de Cristo. Yo creo que a través de esta pandemia muchas personas van a reflexionar con su necesidad de entender, porque esta pandemia es una tormenta, una tempestad que no solamente los está afectando a ellos, también nos está afectando a nosotros, pero nuestro lado, de la manera en que nos está afectando, sabemos que nos ayuda para bien. ¿Para qué? Para que el bien de qué, el bien de la causa de Cristo, el bien del reino. Y Pablo estaba ahí en medio de esa tormenta, entendiendo que el Dios de la providencia es el Dios que tiene todo bajo control. La confianza de Pablo era enorme. La confianza que Pablo tenía en Dios era enorme. Y él podía ver el escenario completo, él podía ver todo lo que estaba sucediendo, él podía ver que Dios estaba obrando, que ese mismo Dios que había mandado un ángel para hablarle a Pablo también podía detener la tormenta, pero no era el propósito detener la tormenta, sino el propósito era que esta gente que estaba ahí pudiera conocer al Dios que Pablo estaba llevando en su corazón. Y fíjate esto, en el versículo 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, echando el esquife. El esquife es el barco salvavidas al mar, y aparentaban como que querían alargar las anclas de la proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvaros. Ahora fíjate qué increíble esto, porque algo empieza a suceder aquí. Es como habíamos dicho la semana pasada, ¿no? Las tempestades sacan a relucir nuestra confianza y nuestra falta de confianza. Las tempestades sacan a relucir cómo está mi relación con Dios. Y acá nosotros podemos ver dos escenarios totalmente diferentes. Este centurión que en un momento escuchó a los pilotos de la nave, a los marineros, y le prestó atención a estos marineros, y le dijeron: no, zarpemos, cuando Pablo les había dicho: mira, yo recibí el consejo de Dios que no salgamos, no es propicio. Ellos escucharon a los marineros. Este hombre escuchó a los marineros, confió en ellos antes que en el mensajero de Dios. Pero cuando empezó la tormenta, cuando todos habían perdido toda la esperanza de salvarse, ahí se encontraba un hombre que estaba permaneciendo fiel y firme a Dios. Por eso es importante que en esta pandemia el Hijo de Dios se mantenga fiel y firme a la fe en Dios, se mantenga firme a su confianza en el Señor. Como yo decía esta semana en una reseña, que un hermano me contaba y me decía: en mi trabajo, cuando hubo una alarma sobre un posible caso de COVID, todos se alarmaron mientras yo estaba tranquilo. Me decía: pastor, yo estaba tranquilo en Dios. Y mis compañeros me decían: ¿cómo puedes estar tranquilo? No es cómo puedo estar tranquilo. Estoy tranquilo porque el Dios que tengo me da tranquilidad. Y es ahí donde se manifiesta los hombres y las mujeres de fe. Es ahí donde se manifiestan los hijos de Dios. Es ahí donde verdaderamente podemos brillar, donde podemos iluminar en medio de la oscuridad que el mundo está atravesando. El mundo está atravesando por una oscuridad, pero tú, hijo de Dios, no, porque tú tienes la luz de Cristo. No mires la oscuridad del mundo, mira la luz que hay en tu interior, que el Señor puso en tu corazón. Entonces dice que estos marineros procuraban huir, viendo que la nave, la embarcación, corría el riesgo de hundirse y de que todos perecieran.
Este barco salvavidas, yo ya les conté la semana pasada, era un barco salvavidas simplemente para la tripulación, simplemente para un grupo de algunos. En esa embarcación, en esa nave alejandrina, iban 266 personas. Solamente ese barco salvavidas podría llegar a salvar a 20 personas. Y aquí sale a relucir el egoísmo humano, que cuando hay problemas, que cuando hay crisis, sálvese quien pueda. ¿Sabe cuántas veces yo he visto eso aquí en la iglesia? Que cuando las cosas están bien, todos son amigos, que cuando alguien necesita una ayuda, se le da esa ayuda, pero cuando la iglesia necesitaba una mano, esa gente no está, que cuando hay asuntos que resolver, la gente dice, bueno, hasta aquí llegué y yo no me quiero meter y yo no voy a sacrificarme y yo no voy a sembrar. Pero hey, ¿te olvidas? Entonces aquí sale a relucir el egoísmo que el hombre tiene, de querer salvarse a sí mismo, sin importar la vida de otros. Pero un verdadero hijo de Dios siempre está involucrado con el otro, siempre está involucrado en ayudar a los demás. Una persona que tiene al Señor no se olvida lo que Dios ha hecho en su vida, no se olvida de dónde Dios lo sacó, no se olvida la iglesia que le presentó el evangelio, no se olvida esa iglesia que te ha pastoreado por años, porque tiene un corazón sensible. Como dice la palabra de Dios en Mateo 16:25, todo el que quiera salvar su vida la perderá. Ellos querían salvar su vida, pero Pablo le dice al centurión, si estos escapan, ustedes no se podrán salvar. Como dice también la palabra de Dios en Hechos 20:35, mejor es dar que recibir. Hoy en día hay gente que lo único que le importa es recibir. Por eso, ¿sabe cuál es la naturaleza de un hijo de Dios? La generosidad. La naturaleza de alguien transformado, de alguien nacido de nuevo, es la generosidad. Y durante todos estos días hemos visto la generosidad de la iglesia Roca Eterna, de muchos hermanos, pero también hemos visto el egoísmo de muchos otros. Pero fíjate algo, cuando Pablo le dice al centurión que si estos hombres escapan en el barco salvavidas, no van a poder salvarse. Entonces, versículo 32, entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. ¿Qué pasó acá? Este centurión que en un momento no escuchaba a Pablo, ahora estaba escuchando el consejo de Dios. Estaba escuchando el consejo que proviene del Señor. Algo estaba sucediendo en el corazón de este hombre. Ahora, ¿se está dando cuenta, mi hermano? Aquí no se trataba del bienestar de Pablo. Acá no se trata del bienestar de los hijos de Dios. Acá se trata de que la gente se salve de ir al infierno. Algo que muchas iglesias no les preocupa, sino que están preocupadas en el bienestar económico, físico de las personas, pero no están comprometidos con el bienestar moral, con la edificación de la persona, de cuidar su salvación con temor y con temblor, de entender que esta vida es temporal, pasajera, y que en un momento yo me presentaré delante de Dios. No importa, mi hermano, cuánto dinero puedas acumular, no importa cuánta fama puedas tener, no importa cuánta popularidad puedas tener, eso es insignificante ante los ojos de Dios. La tarea principal es que cuando termines la carrera, el Señor pueda decir:
buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor te haya encontrado como obrero aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que un obrero que lo ha encontrado el Señor. Si Cristo viene hoy, que te encuentre el Señor haciendo lo que el Señor te mandó hacer, estando sujeto, estando obediente a los principios de la palabra de Dios, a seguir sirviendo. Pablo no estaba mirando sus intereses, Pablo estaba velando por los intereses de esta gente, no por su bienestar físico, que es algo que todos nosotros debemos hacer, sino principalmente Pablo estaba interesado en su bienestar espiritual, que esta gente pudiera conocer al Dios de mi salvación, como decía Pablo, porque yo confío en Dios. ¿Ustedes confían en Dios? Entonces, este escenario que Dios está permitiendo que la humanidad viva, yo creo que es un escenario propicio para que los hijos de Dios se puedan levantar y dar evidencia de su creencia en el Señor, de su confianza en el Señor, de su servicio en el Señor, de su fidelidad al Señor. De aunque las iglesias estén cerradas, hermano, tú sigues siendo un cristiano en tu hogar, en tu casa, en tu trabajo, en tu manera de dar, en tu manera de apoyar, en tu manera de sembrar. Sigues siendo un cristiano, no te olvides de eso. Entonces dice que estos hombres, dice que cuando Pablo le dijo que ellos no se podrían salvar si escapaban en el barco salvavidas, entonces dice que los soldados cortaron las amarras, y cuando empezó a amanecer, versículo 33, y cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 10º día que veláis y permanecéis en ayuno sin comer nada. Imagínense, mi hermano, estos hombres 14 días preocupados por salvar su vida. No podían comer, no podían beber absolutamente nada. El único interés que ellos tenían es de salvarse. Versículo 36. Versículo 35. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Pablo tomó el pan en presencia de todos. Todos estaban viendo, los 264 personas estaban ahí, 266 personas, todos estaban ahí. Y mientras Pablo estaba ahí, dice que tomó el pan y dio gracias. Uno pudiera decir, ¿gracias de qué? Estamos en medio de una tempestad, estamos en medio de la tormenta, no sabemos si nos vamos a salvar o no. No importa si me salvo o no me salvo. Lo que importa es que Dios sigue siendo el Señor, y en ese Dios que confío es el cual le doy gracias, no mirando mis intereses, sino velando por los intereses del Señor. Dice que el siervo vela por los intereses de su amo. ¿Cuántos de los que están ahí del otro lado velan por los intereses de su Señor? ¿Cuáles son los intereses de su Señor? La iglesia, su novia. ¿Estás velando por los intereses de tu Señor? ¿O simplemente tú oras para que el Señor te recompense, te bendiga, te dé, te salve a tu familia, te ayude en tu matrimonio, te ayude con tus hijos? ¿O tú estás velando por los intereses del Señor? Porque los intereses del Señor muchas veces no son tus intereses, y tus intereses no son los intereses del Señor. Por eso dice la palabra de Dios: pedís y pedís mal, porque pedís para vuestros deleites, pedís para tus cosas, pero no pedís para los intereses del Señor. Señor, en este tiempo que estamos en esta pandemia, Señor, quiero ser un instrumento para ti, Señor. Quiero ser útil, Padre del cielo. Quiero, Señor, que tú me permitas, Señor, hablar con alguien, poder ayudar a alguien, poder ser parte de la iglesia a la cual pertenezco. Eso muchas veces nos cuesta entender, porque el egoísmo es lo que gana nuestro corazón. Y dice que partió el pan y comió. Estábamos en el versículo 34.
Versículo 35. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Versículo 36. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Mira qué increíble. Ya había una transferencia de ánimo. Ya había una transferencia de un hombre que estaba confiando en Dios, y la gente estaba viendo esa confianza de ese hombre, estaba viendo las obras. Tu fe es conocida por tus obras. La fe sin obra es muerte. Y estaban viendo las obras de un hombre que no solamente decía creer en Dios, sino que en la misma circunstancia que ellos habían perdido la esperanza, él se mantenía en esperanza. Versículo 37. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfecho aligeraron la nave y echaron el trigo al mar. Ya su confianza empezó a crecer. Ya sus corazones empezaron a ver que Dios estaba llamándolos al arrepentimiento. Y cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Versículo 40. Y cortaron pues las anclas y las dejaron en el mar, y largando también las amarras del timón e izado al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Versículo 42. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Sabemos bien que las normas en ese tiempo era que si uno perdía a un soldado, la vida de ese preso valdría tu propia vida. Si ese preso se perdía, tú como soldado, como encargado de custodiar a esos presos, a ti te iba a costar la vida. Ellos, sabiendo eso, ellos prefirieron, los soldados, matar a los presos, solamente a los presos, matar a los presos, para que nadie se escapara, porque corrían el riesgo de que se pudieran escapar y ellos perderían su vida. Pero fíjate cómo todo ese viaje afectó de una manera increíble en este centurión. Versículo 43. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, le impidió este intento, y mandó los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron y salieron a tierra. Wow. Cuando estos soldados quisieron matar a los presos, el centurión se los impidió. El centurión le dijo: no, porque hay un hombre aquí que nos ha hablado del Señor. Fíjate cómo el corazón de este centurión cambió de un principio de no escuchar a Pablo a escuchar a Pablo e incluso defenderlo, porque tal vez Cristo estaba entrando en su corazón. Por eso te animo en este día. Terminamos el capítulo 27 sabiendo de que la provisión de Dios está de principio a fin, y que los planes de Dios no son nuestros planes, y los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y para que nosotros podamos entender el escenario completo y podamos entender con mayor precisión los planes de Dios, necesitamos escudriñar las Escrituras, necesitamos que maestros nos enseñen la palabra de Dios, para entender que el evangelio no se trata de mi egocentrismo,
No se trata de lo que yo quiero, no se trata de lo que yo deseo, no se trata de mi popularidad, de mi fama, de mi éxito, de mi bienestar, sino se trata de que la obra de Dios se lleve a cabo. Y esa obra de Dios era que estos hombres pudieran escuchar el mensaje de salvación. No solamente escucharlo, sino que también Dios permitió un escenario propicio para que sus corazones sean preparados para poder ver la manifestación de Dios, y en medio de ellos estar un hombre preparado, confiado, sujeto al Señor, como era el apóstol Pablo. Por eso, mi hermano, no veas las cosas negativas como algo que te está dañando en tu persona, porque recuerda que todos los que estamos en Cristo Jesús hemos muerto a nuestros deseos, hemos muerto a nuestros sueños, a nuestras ambiciones, para llevar a cabo los planes y los propósitos de Dios, porque sabemos que tendremos recompensa, y nuestra recompensa es mucho mayor a la recompensa que el mundo te puede dar. Mira esto, medita en esta palabra, reflexiona en este día, en este domingo, reflexiona y piensa en qué escenario Dios ha permitido que tú estés para que seas luz a aquellos que han perdido toda esperanza. Mi hermano, Dios te bendiga mucho. Vamos a hacer una oración y al final te voy a dejar con una adoración peregrino, que la puedas escuchar y puedas alabar y adorar al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque es el instrumento, Dios, de santificación. Jesús dice en Juan 17: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Señor, tu palabra tiene el poder de cambiar vidas. Tu palabra tiene el poder de corregirnos, de enseñarnos a caminar, a entender, Señor, que tus planes son muy diferentes a los nuestros, Señor. Padre, a poder entender que eres tú el que está en control, Señor, y nosotros debemos confiar en ese Dios. Mi hermano, Dios te bendiga mucho y la paz del Señor te acompañe en este día. Que tengas un hermoso, feliz domingo. Bendiciones para todos. Chao. Nos vemos la semana que viene. Como huérfano sin hogar, sin herencia en oscuridad, me llamaste de tinieblas a tu luz. Ahora soy tu hijo. Fui lavado con tu sangre, revestido de tu rectitud, con tu sello puesto en mi corazón, ahora redimido. Peregrino soy, extranjero aquí, cielo y tierra pasarán, pero me espera un reino inconmovible.
valles pasaré, mas del fuego y de la tempestad saldrá una fe probada. No deseo gloria ni honor, en tu libro mi nombre escrito está, escondido en Cristo está mi galardón, guardado en los cielos. Peregrino soy, extranjero aquí, cielo y tierra pasarán, pero me espera un reino inconmovible. Peregrino soy, extranjero aquí, cielo y tierra pasarán, pero me espera un reino inconmovible. Un reino inconmovible. Tu palabra es el compás para mis pies. En el camino tu evangelio anunciaré. Hasta escuchar bien hecho, ven mi siervo.